Muy buenas tardes, tecnólogo Jefferson Iturralde. Junto a mi grupo vamos a presentar el tema quemaduras. Nuestro grupo está integrado por Altamirano Karen, Mendieta Karen, Gaona Fray, Alexander Colleguazo y mi persona, Heidi Barret. Posterior a ello vamos a hablar sobre lo que es quemaduras. Bueno, vamos a hablar un poco de etiología sobre las lesiones por quemadura. Es más importante mencionar que casi el 55% de las quemaduras son ocasionadas por alza térmica, mientras que el 40% es ocasionada por escaldaduras. Comúnmente la mayor incidencia por alza térmica o flama térmica es conocida también en adultos, mientras que lo que son escaldaduras son más conocidos en los que son niños y adultos mayores y pediátricos también de 1 a 5 años. Es importante hablar sobre lo que son los incendios que tienen relación casi con el 4% de los ingresos a los hospitales debido a las quemaduras. Y casi el 12% de ellos terminan en una lamentable muerte. También mencionar que los ancianos y los jóvenes son el grupo más susceptible a lo que son quemaduras y estos comúnmente son los que ingresan a lo que son los hospitales o llaman al servicio de emergencia por este tipo de lesiones. Bueno, el 3% de muertes de los pacientes con quemaduras son ocasionadas por otras causas, como a continuación van a mencionar mis compañeros, que son vinculadas sobre todo a lesiones por inhalación de gases, que pueden causar quemaduras en lo que son la vía aérea, entre otros. Es importante hablar sobre el tema, sobre lo que es el abuso infantil, ya que esto contribuye a un gran potencial de quemaduras por escaldaduras en una lesión, sobre todo por inmersión. ¿Qué quiere decir esto? La inmersión es comúnmente conocida como la quemadura puño de guante o de bota. Esto básicamente se lo puede localizar porque sus bordes son regulares y generalmente están en las manos y en los pies. Ya. Las quemaduras, como mencioné anteriormente, existen dos tipos de quemaduras, bueno, dos clasificaciones de quemaduras, las quemaduras no accidentales y las quemaduras accidentales. Las quemaduras no accidentales se pueden decir que no suelen tener bordes bien definidos y la distribución, como mencioné anteriormente, es en guante o tobillera. Como podemos ver en la siguiente imagen, se ven los bordes definidos del PB y quemadura en las manos y también lo que son en tobillera, en lo que son las partes de los pies. Mientras que las quemaduras accidentales comúnmente estas se presentan a menudo en lo que es todo el cuerpo, lo que es cabeza, tronco, cara, palmar de las manos y plantar de los pies, como podemos ver en la siguiente imagen. Estas generalmente no tienen un borde definido y como ya expliqué antes, puede ocurrir en cualquier parte anatómica del cuerpo. Otros tipos de lesiones por quemaduras pueden ser lo que son la lesión o quemadura por frío, por electricidad, agentes químicos y sobre todo radiación. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fisiopatología de las lesiones por quemaduras. Es importante conocer que la piel es relativamente mala conductora de la energía, ya que la piel contribuye a ser el órgano más grande del cuerpo y tiene una amplia barrera contra lesiones térmicas. Por eso es que al momento de realizar una quemadura de segundo grado, presenta lo que son conocidas tan comúnmente como las ampollas, que no se deben reventar, porque estas cubren a las heridas de agentes microbianos del exterior. También en la superficie por la que se transmite el calor y el gradiente de la temperatura dentro del material es importante considerar. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de transferencia del calor. Bueno, existen tres tipos. Uno es la conducción, que generalmente esta es la transferencia que puede ser otro tipo de transferencia simple, que ocurre cuando existe un objeto sólido que entra en contacto con la piel, como podemos ver aquí. Es del fuego que ingresa, bueno, que tiene contacto directo con lo que son las palmar de las manos. Luego tenemos la radiación. Bueno, este es un proceso por el cual el calor se transfiere mediante ondas electromagnéticas, como se puede visualizar en la siguiente imagen. El calor se irradia igualmente hacia lo que son las
palmas de las manos. Y por conversión, bueno, básicamente en este se necesita un mecanismo de transferencia entre un líquido o gas caliente hacia la piel. Bueno, sobre lo que es una transferencia aguda del calor, es importante mencionar que es el resultado de una lesión por quemadura, como anteriormente estamos hablando. En estas básicamente va a haber degradación inmediata de la función de la barrera de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que va a perder distintas propiedades que hacen que cubra de la conductividad del calor. Entonces se van a alterar distintas funciones básicas que contiene la piel. Estas, bueno, como ya vamos a hablar sobre lo que es la anatomía de la piel, en estas vamos a saber que la piel, bueno, sus principales funciones básicas es la regulación de la temperatura y proteger contra distintas infecciones. También el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Evitar la pérdida de líquidos. Bueno, como podemos ver aquí, en la siguiente imagen, tenemos un paciente normal, a su temperatura considerada entre parámetros normales, y lo que hace durante una quemadura, como la piel pierde su barrera de homeostasis, lo que va a provocar es que el paciente, a pesar de estar quemado y haber estado sometido a niveles altos de calor, va a presentar hipotermia. Por eso es importante cubrir al paciente. Bueno, la pérdida notoria de líquidos y electrolitos pueden causar la disminución del volumen plasmático circulante, es como anteriormente les mencioné, ya que al estar quemado el paciente va, bueno, el líquido va a salir a lo que es el exterior y va a comenzar a perder líquidos, por lo tanto también es importante la reanimación de líquidos. La formación de un edema masivo y el decremento de la perfusión de órganos, ya que si existe menos líquido, los órganos no van a tener suficiente sangre para poder realizar el correcto intercambio de gases y no va a poder perfundir bien. ¿Esto por qué ocurre? Ya que si el paciente ingresa en hipotermia, va a haber vasoconstricción y como es común de conocer, cuando existe vasoconstricción, va a cerrarse lo que son la circulación inferior y va a llegar lo que es la sangre hacia órganos de diana, que son corazón, pulmones y cerebro. Entonces, distintos órganos van a tener baja perfusión. Y también es importante tener en cuenta que la filtración de líquidos hacia el espacio intersticial, como anteriormente mencioné, aumenta la mayor permeabilidad del líquido capilar y del desequilibrio entre las presiones. También de mencionar que las lesiones por quemadura causan alteración en el sistema. Desviaciones de líquidos por una lesión por quemadura. Bueno, en esta vamos a hablar sobre la lesión térmica directa. Esta puede causar cambios en la circulación microvascular, perdón. Generalmente se manifiesta con hiperemia local, escalpe resultante y también lo que es la formación de edemas. Básicamente esto va a ser la permeabilidad muscular, va a impedir la permeabilidad muscular y también esta puede ser impulsada por una fase temprana o de formación entre las primeras 12 a 24 horas después de la quemadura. Estas pueden ser totalmente intensas y por la pérdida de líquidos lo que puede hacer es llevar al paciente a un estado de shock, como podemos ver en las siguientes imágenes. También ya vamos a hablar sobre las desviaciones de líquidos en una lesión por quemadura. Bueno, como anteriormente mencioné, el paciente que se encuentra con una lesión de quemadura va a tener pérdida de líquidos. ¿A dónde van estos líquidos y por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que la lesión microvascular destruye cualquier barrera capilar que está comprometida a los vasos intravasculares e intersticiales. También que esto da un lugar a un incremento espectacular del volumen plasmático y generalmente son producidos por la clínica de un edema profundo en una herida, por quemadura o hipovolemia sistémica, como anteriormente se mencionó. Este puede ser de incremento notorio, puede encontrarse como incremento notorio en el líquido extracelular. ¿Qué es lo que pasa? Las células que se encuentran en el espacio, que se encuentran en el líquido intersticial, van a entrar a lo que es el van a salir hacia el exterior.
haciendo que esto, bueno, provocando que el paciente tenga, pueda entrar en un probable shock y que también tenga tenga pérdida de calor de la misma manera. Ya, el propósito de la reanimación con soluciones, ¿cuáles? Bueno, es importante mencionar dos muy importantes, que es restablecer el volumen vascular y es importante, y también que evitar la hipovolemia grave por quemadura. Por lo cual es importante respaldar al paciente con líquidos durante las primeras 24 horas iniciales para evitar este tipo de problemas, ya que la desviación masiva de líquidos en las lesiones por quemaduras pueden comprometer lo que son líquidos extravasculares y pueden llevar al shock, como anteriormente se menciona, por la desviación de líquidos. También es importante administrar líquidos con criterio. ¿Por qué? Por puesto que la administración mínima porque es importante mantener una administración de líquidos mínima para mantener una perfusión adecuada. Ahora vamos a hablar sobre los efectos sistémicos de una lesión por quemadura. Bueno, es importante mencionar que las lesiones por quemadura causan una respuesta hipermetabólica. Esta puede ser una respuesta cardiovascular temprana o lo que es una lesión por quemadura. Esta puede ser impulsada por aumentos múltiples de catecolaminas circulantes después de una lesión. Y esto puede causar la disminución del gasto cardíaco y aumento de la resistencia vascular periférica. Generalmente las quemaduras más comunes sobrepasan el 30% de la superficie corporal para que ocurra este efecto sistémico. También se presentan de inmediato de manera secundaria el consumo de volumen intravascular por el desplazamiento de líquidos hacia el intersticio. La reanimación con soluciones y la restitución de volumen plasmático es importante, puesto que el paciente, a pesar de estar quemado, está perdiendo líquidos y se caracteriza por la liberación masiva de citocinas mediadoras de la inflamación hacia lo que es la circulación sistémica. También es importante hablar sobre lo que es el gasto cardíaco, ya que el gasto cardíaco en estos casos va a aumentar y va a rebasar el gasto cardíaco normal y va a llevar a un estado hiperdinámico, que esto va a ser impulsado por una respuesta hipermetabólica inadecuada. La liberación de catecolamidas, como anteriormente se mencionó, como la vasopresina y angiostina, causan vasoconstricción en los lechos periféricos, sobre todo esplánico, que puede afectar a la función de órganos adyacentes. El aumento de la perfusión mesentérica integral de la mucosa intestinal hace que esto se escape después de una lesión por quemadura. También hay que mencionar que la tasa de aglomeración, de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal van a comenzar a disminuir por la forma secundaria del volumen intravascular. Bueno, el aumento de la frecuencia respiratoria es muy importante, ya que el volumen de la ventilación pulmonar y la reanimación del resultado da una mayor ventilación por minuto. Las citocinas circulantes causan un aumento de resistencia vascular y pulmonar, y eso hace que la disfunción gastrointestinal y la translocación de las bacterias interior circulen por la circulación portal. Esto va a hacer una menor presión hidroestática capilar pulmonar y pueden contribuir a la disfunción pulmonar total. La disfunción pulmonar también puede alterar lo que es la quemadura, puede ser alterada por la quemadura, al igual que otras formas de lesión traumática que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de la piel. Podemos decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ya que en un adulto promedio la piel cubre casi del 1.5 a 2 metros cuadrados y está cubierta por dos capas, que es la dermis y la epidermis. Sus funciones son protección al medio ambiente, también tener la temperatura adecuada, también tener una adaptación metabólica, una sensibilidad. Podemos decir también que la epidermis externa tiene casi el 0,5 milímetros de espesor en zonas como los párpados, pero también puede ser tan gruesa de 1 milímetro en la planta del pie. La epidermis también se deriva del ectodermo y está conectada con la dermis a través de la zona de la membrana basal. La capa dérmica de la piel se deriva del mesodermo, en donde se divide la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar extremo o biactiva o motivo por las que las quemaduras de espesor parcial o superficial por lo general cicatrizan más rápido. Podemos decir que la dermis es más profunda, en promedio 10 veces más que la capa de la epidermis.
donde la capa subcutánea, la hipodermis, está constituida por tejido adiposo, que es la grasa, y conectivo, que ayuda a mantener las capas externas a la piel adherida a las estructuras subyacentes. Podemos también decir que aquí contiene algunos vasos sanguíneos y nervios, los nervios más grandes. Podemos decir que la piel de los hombres es más gruesa que de las mujeres, y de los niños y adultos mayores es más delgada. Cuando un niño sufre una quemadura profunda, en tanto a comparación al adulto, la exposición presenta solo una lesión superficial, o porque una persona de edad avanzada sufrirá una quemadura más profunda que un adulto más joven. Características de las quemaduras. Podemos decir que la piel puede aguantar hasta temperaturas de 40 grados centígrados en periodos breves. También una quemadura de espesor completo tiene 3 zonas de lesión tisular que esencialmente forman círculos concéntricos, en donde la región central se conoce como de coagulación y es la máxima destrucción tisular, donde el tejido presenta necrosis. También donde los cuidados oportunos y apropiados de las quemaduras con la reanimación sistémica mediante soluciones, esto hace que se haga vasoconstricción. Las zonas de necrosis se encuentran en la región menor de la lesión, conocida como la zona de éstasis. Esto prácticamente se caracteriza por la presencia de células que pueden estar viables o no. Los cuidados de una herida local incluyen poner apósitos y tener vigilancia frecuente de la herida. Cuanto a la infección puede asegurar a los demás que las células dañadas no progresen hasta que se necrose. Ya, aquí también podemos decir que el fracaso en la reanimación apropiada del paciente da como resultado la necrosis de las células en el tejido lesionado. Daño en las zonas de éstasis es la aplicación de hielo por un transeúnte o proveedor de atención prehospitalaria. Podemos decir que también el hielo aplicado a la piel es un esfuerzo por detener el proceso de la quemadura, pero esta puede causar vasoconstricción, lo que impide el restablecimiento del riego sanguíneo hacia las venas. También puede decir que cualquier quemadura en proceso debe tenerse mediante el uso del agua a temperatura ambiente. Esto proveerá como un tipo analgésico y así se podrá controlar la quemadura. También puede decir que la zona de hiperemia se caracteriza por la presencia de células viables y suele recuperarse a menos que se complique la hipoperfusión y la infección en la herida. Ahora vamos a hablar sobre la profundidad de la quemadura. Una profundidad en la quemadura en APH es difícil de calcular, ya que a menudo la quemadura que aparece en espesor parcial resulta ser un espesor completo. Hablar sobre quemaduras superficiales o las de primer grado, en donde esto solo afecta a la epidermis, a la primera capa de la piel, y estos se caracterizan por contener un color rojizo y dolorosas donde hay ardor. También podemos decir que las quemaduras de este grado no incluyen cuando se calcula el porcentaje del SCT y la administración de líquidos. También puede decir que las heridas toman un color blanquecino y el riesgo sanguíneo aumenta en la zona. También puede decir que las heridas de la parte de la dermis se cicatrizan en a 2 a 3 semanas sin formación de escaras. Las quemaduras de espesor parcial o de segundo grado. En estas quemaduras de segundo grado involucran las dos capas de la piel, que sería la dermis y la epidermis. Esto prácticamente implica la destrucción de la mayor parte de la capa dérmica con pocas células epidérmicas. Esto puede provocar necrosis. También incluyen a toda la epidermis y profundidades de la dermis. Estos se suelen cicatrizar de 2 a 3 semanas, pero por lo general no saben dejar escaras. Podemos decir que también las quemaduras de espesor parcial, eso se visualizan como ampollas. Debemos tener en cuenta que las ampollas no hay que reventarlas porque el líquido es el defensor en esta quemadura. Ahora vamos a hablar de las quemaduras de espesor completo, las de tercer grado. Esto la quemadura de tercer grado
prácticamente ya es muy grave porque se nota una quemadura gruesa, seca y blanda, que es conocido, también contienen una capa que es cerosa, que es conocido como escaras. Esto pueden tener como aspecto carbonizado con trombosis viables a los vasos sanguíneos. Aquí tenemos prácticamente la destrucción total de la epidermis y la dermis y no deja células residuales para repoblar la herida de destrucción de las terminaciones nerviosas en el tejido afectado. Podemos decir que las quemaduras de espesor completo prácticamente no suele haber dolor a comparación de las primera y segundo grado. Ahora vamos a hablar de las quemaduras subtérmicas, que son conocidas como las de cuarto grado. Estas son lesiones graves y profundas con espesor completo en el daño tisular y profundo, y esto puede comprometer la vida del paciente. Esto tiene un dolor intenso, vienen acompañados con dolores intensos y esto afecta a las capas de la piel, a los músculos, a los tendones, a los huesos, órganos internos y adyacentes. Quemaduras. Evaluación primaria y reanimación. El propósito de esta revisión primaria es valorar de manera sistemática las afecciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Para esto vamos a utilizar el método ECRIS-ABCDE, que corresponde a hemorragia exsanguinante vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición a ambiente. A continuación vamos a ir describiendo cada una de ellas. Bien, la detección de la hemorragia externa grave. El paciente con quemaduras se considera paciente de trauma e incluso podría haber sufrido lesiones diferentes a las térmicas. Las quemaduras son obvias y a veces son muy intimidantes. Por eso es de vital importancia valorar otras lesiones internas menos obvias que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Por ejemplo, en un incendio puede haber el colapso de las estructuras o el paciente de la desesperación se puede lanzar por las ventanas. Esto conlleva a que el paciente sufra un trauma y por ende a una hemorragia. Entonces esto comprometería la vida del paciente. Aparte de tener la quemadura, el paciente estaría sufriendo de un traumatismo. En la vía aérea vamos a ver la lesión térmica por exposición a una flama. Puede causar edema de vía aérea por arriba del nivel de las cuerdas vocales y al ocluirla. Por lo tanto, se requiere una evaluación cuidadosamente inicial y continua. La lesión térmica directa a la vía respiratoria causa formación de edema, que conlleva un aumento de volumen progresivo de la mucosa e incrementa la resistencia al ingreso del aire durante la inhalación. Se debe administrar oxígeno unificado al 100% a todo el paciente, como cuando no hay signos de dificultad respiratoria obvia. El paciente debe ser inspeccionado minuciosamente, sobre todo la elevación de la pared torácica y las quemaduras circunferenciales del tronco. La respiración. La respiración se puede ver afectado de maneras adversas por problemas tales como las fracturas costales, neumotoras y otras heridas del tórax. En caso de que una quemadura circunferencial de la pared torácica, su distensibilidad disminuye progresivamente hasta el grado que inhibe la capacidad inhalatoria del paciente, en cuyo caso se debe hacer una escarotomía. La esclerotomía es básicamente un procedimiento quirúrgico. Esto netamente se debe realizar en centros especializados. Vamos a la circulación. En la circulación vamos a evaluar y
y el realizar el tratamiento de la circulación incluye determinar la presión arterial, la valoración de las quemaduras circunferenciales y el establecimiento de catéteres intravenosos para la reanimación. La medición precisa de la presión arterial dificulta o hace imposible a las extremidades con quemaduras. Si se puede obtener la presión arterial, tal vez no refleje correctamente fibras arteriales sistemáticas, por lo que las quemaduras de espesor completo y edema de las extremidades son difíciles de tomarlos en la quemadura. En el acceso intraóseo es netamente ya, es un método alternativo confiable para administrar soluciones intravenosas, así como analgésicos. Vamos en la discapacidad. Una fuente de discapacidad neurológica que pone en riesgo la vida del paciente, en particular de las víctimas, es de las quemaduras. Son las sustancias tóxicas por inhalación, tales como el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno, que estos pueden provocar lo que es la asfixia. En la exposición ambiente, aquí básicamente debemos de quitar a los pacientes de toda la joyería, es decir, de todo lo que tenga anillos, porque pueden producir un edema en desarrollo gradual sobre las zonas quemadas. Quemaduras químicas, el manejo inapropiado de la ropa de la víctima que se ha saturado con un material potencialmente peligroso puede causar lesión de ambos, o sea, del paciente y del proveedor de la atención prehospitalaria. Un paciente que haya sufrido y esté expuesto puede sufrir hipotermia. La quemadura causa vasodilatación cutánea, a su vez permite una mayor pérdida de calor. Para esto se debe aplicar al paciente vendajes, mantener el compartimiento del pasajero o de la ambulancia en que se hace el transporte o del vehículo aéreo tibios, o sea, se debe tratar de mantener al paciente con una temperatura adecuada. Y como regla general, los proveedores de atención prehospitalaria están cómodos, entonces la temperatura ambiente es suficientemente alta para el paciente. En la evaluación secundaria, una vez que se haya finalizado con la evaluación primaria, se debe realizar la evaluación secundaria. El proveedor de atención prehospitalaria debe hacer una evaluación completa de cabeza a pies del paciente. Las quemaduras pueden ser espectacular, no obstante, estas heridas por lo general no ponen en riesgo la vida de inmediato. Una evaluación exhaustiva y sistemática igual con cualquier otro paciente de trauma. Se intentará el acceso intravenoso, pero no se debe retrasar el transporte, es decir, o sea, si es que estamos cerca de una casa asistencial cercana, no se debe realizar tratar de buscar el acceso intravenoso, se debe de trasladar inmediatamente al paciente. En caso de las personas adultas, se deben administrar rillos de lactato 500 ml y en niños 250 ml por hora. Cálculo del tamaño de la quemadura. Una vez que se haya concluido la evaluación primaria y secundaria, se debe realizar una inspección cuidadosa de las heridas por quemadura, con una limpieza previa. Es necesario el cálculo del tamaño de las lesiones por quemaduras para reanimar al paciente de manera apropiada y prevenir las complicaciones que se vinculan con el shock hipovolémico. También se usa la determinación del tamaño de la quemadura como recurso para estratificar la gravedad del paciente y hacer su selección. El método más ampliamente aplicado es la regla de los 9.
Esta se rige por el principio de que las principales regiones del cuerpo de un adulto se consideran del 9% del total, tomando en cuenta que la región genital representa el 1%. Las quemaduras se pueden valorar utilizando la regla de las palmas. Esta es una práctica antigua que ha sido ampliamente aceptada para calcular el tamaño de las quemaduras. Sin embargo, todavía se difiere debido al tamaño en general de las palmas. La superficie promedio de la palma sola, sin incluir los dedos en extensión, es del 0.5% de la superficie corporal total en los hombres y el 0.4% en las mujeres. El incluir la cara palmar de todos los dedos extendidos junto con la palma aumenta a 0.8% de la superficie corporal total en hombres y a 0.7% en mujeres. El cálculo del tamaño de una quemadura en los niños es diferente al de los adultos por el aumento relativo de la superficie corporal total en la cabeza. La carta de Lund-Browder es un esquema que toma en cuenta los cambios relacionados con la edad de los niños y con su uso en un proveedor de atención prehospitalaria puede calcular la quemadura y después determina las dimensiones en base a la tabla de referencia. Compresas. Antes del transporte, las heridas deben cubrirse con apósitos. El propósito de estos es prevenir la contaminación constante y el flujo de aire sobre las heridas, lo que ayudará a aliviar el dolor. Los apósitos en forma de hoja o compresa seca y estéril son suficientes antes de transportar al paciente. Se colocan después varias capas de manta sobre los apósitos estériles para quemaduras, para ayudar al paciente a conservar el calor corporal. No se debe aplicar ungüentos o cremas tópicos de antibióticos hasta que el paciente haya sido valorado por el personal del Centro de Atención de Quemados, puesto que se puede contaminar. Los pacientes con múltiples lesiones se deben de transportar en primer término a un centro de trauma, donde se pueden identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida y tratarse de manera quirúrgica. Una vez se haya estabilizado, el paciente con quemaduras se puede transportar a una instalación especializada para la atención definitiva de la quemadura y su rehabilitación. Hay diversos criterios para el transporte o traslado de los pacientes quemados a un centro de atención especializado. Estos pueden ser por inhalación, quemaduras de espesor parcial de más del 10%, de espesor completo, quemaduras que afecten la cara, manos o pies, genitales, perineo o articulaciones mayores, quemaduras eléctricas, químicas, lesiones por quemaduras en pacientes con afecciones médicas, pacientes con quemaduras y traumatismos concomitantes, en que la lesión por quemadura conlleve al máximo riesgo de morbilidad o mortalidad. Niños con quemaduras que se encuentren en hospitales sin personal o equipo calificados para su atención. Y la lesión por quemaduras en pacientes que requieran intervención de rehabilitación especial, social, emocional o a largo plazo. Tratamiento. Cuidados iniciales de la quemadura. El paso inicial de la atención es detener el proceso de origen, cuyo método más eficaz y apropiado es la irrigación con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente. Está contraindicado la aplicación de hielo, ya que este detiene la quemadura y puede proporcionar analgesia, pero también aumenta el grado de daño tisular en la zona de éxtasis. Se debe de retirar la ropa y la joyería ya que conservan calor residual y continúan quemando. Estos pueden constreñir los dedos o extremidades y formar edemas.
También se hace la aplicación de apósitos estériles no adherentes y se cubre con una sábana seca y limpia. En el caso de que no se disponga de una con facilidad, se puede usar una bata quirúrgica, campos o toallas. El propósito del apósito es evitar la contaminación ambiental. Esto ayuda a prevenir que el paciente experimente el dolor por el flujo de aire sobre las terminaciones nerviosas expuestas. No se debe aplicar ungüentos tópicos o antibióticos tópicos convencionales, ya que impiden una inyección directa de la quemadura y impiden la determinación de la gravedad de esta. La plata liberada provee cobertura antimicrobiana rápida de los microorganismos frecuentes que contaminan e infectan las heridas. Reanimación con soluciones. Las lesiones por quemaduras causan pérdida directa de la integridad celular y liberación constante de mediadores inflamatorios. Estos producen permeabilidad vascular y un aumento de la presión hidrostática microvascular, que impulsan un gran flujo de líquido desde el espacio intravascular hacia el intersticio. El objetivo subyacente de la reanimación temprana con soluciones es restituir el volumen intravascular y respaldar al paciente durante la hipovolemia en las primeras 24 a 48 horas. El objetivo principal es calcular y restituir los líquidos que ya se haya perdido, así como restaurar el volumen previsto que perdería durante las primeras 24 horas. La reanimación temprana con soluciones de forma intensiva pretende prevenir el proceso del paciente hasta un estado de shock por quemadura. En el paciente adulto. El uso de soluciones intravenosas, en especial la del lactato de Ringer, es la mejor forma de tratamiento inicial para el paciente quemado. Hay varias fórmulas para guiar la reanimación con soluciones. La más conocida es la fórmula de Parkland. Esta indica que 4 mililitros por el peso corporal en kilogramos más por el porcentaje de la zona quemada da la cantidad de volumen que se va a administrar. Es necesario administrar la mitad de este volumen en las primeras 8 horas siguientes a la lesión y la mitad restante durante las horas 1 a 24. La regla de los 10. Esta es para la reanimación de los pacientes quemados. En esta se redondea la superficie corporal al múltiplo de 10 más cercano y a ese le multiplicamos por 10 y tenemos el número de mililitros por hora. Esta fórmula se usa para adultos de 40 a 70 kilogramos, cuando por cada 10 kilogramos de peso corporal, por arriba de se administra 100 mililitros adicionales por hora. Cálculo de las medidas de reanimación por soluciones. En esto se toma un ejemplo de un paciente masculino de 80 kilogramos que sufrió una quemadura de tercer grado en el 30% de su superficie corporal total y que se trata en el escenario poco después de la lesión. En esto se utiliza la fórmula de Parkland. Los fluidos totales en 24 horas se saca multiplicando los 4 mililitros por los 80 kilogramos por el 30% de la superficie corporal total quemada, dando un igual de 9.600 mililitros. Estos se dividen para 2, dando 4.800 mililitros. Para saber la cantidad que se administrará durante las primeras 8 horas, se divide los 4.800 mililitros para las 8 horas, quedaría 600 mililitros sobre hora. Para saber la velocidad de administración de fluidos para las 16 horas finales, se dividen los 4.800 mililitros restantes para las 16 horas, quedarían 300 mililitros sobre hora.
El paciente pediátrico. La reanimación en niños a menudo se inicia basándose en la superficie corporal total quemada más pequeña, que va de 10 a 20%, en comparación con la de los adultos. Los pacientes pediátricos requieren volúmenes de líquidos intravenosos mayores que en adultos con quemaduras de extensión similar. En esto se deben de administrar una solución que contengan glucosa al 5% a una velocidad estándar de mantenimiento, además de los líquidos para reanimación de la quemadura. Consideraciones Consideraciones especiales. Tenemos como consideraciones especiales a las quemaduras eléctricas, quemaduras circunferenciales, lesión inhalatoria por humo, lesiones inhalatorias por gases tóxicos y lesión pulmonar producida por sustancias tóxicas. En las quemaduras eléctricas tenemos que son quemaduras devastadoras con destrucción tisular subyacente, necrosis y que a menudo no son aparentes por la lesión cutánea vinculada. La gravedad de la lesión eléctrica no se determina por el voltaje, la corriente y la vía de flujo de corriente, la duración del punto de contacto y su resistencia. En la corriente tenemos que puede ser corriente directa o corriente indirecta, y en el voltaje, que sería bajo voltaje, menos de 1000 voltios y más de 1000 voltios de alto voltaje. En las quemaduras de alto voltaje tenemos que la superficie está carbonizada, son heridas profundas que dejan una cubierta color negro metálica. El tratamiento es la reanimación con soluciones que por lo general no se puede calcular con la superficie cutánea afectada, ya que el daño no es aparente. A menudo hay tejido desvitalizado extenso que involucra tejidos musculares y con frecuencia las fases que rodean a los músculos afectados limitan su edema con presiones crecientes resultantes que puede crear un síndrome compartimental. Las heridas circunferenciales. Estas pueden producir una afección que ponen en riesgo la vida o a la extremidad por una escara gruesa e inelástica que se forma. Se puede producir una escara inelástica que afecta la circulación y la ventilación del paciente, puesto a que las escaras no permiten que las estructuras se expandan adecuadamente, y el manejo para este tipo de quemaduras circunferenciales es una escarotomía, que es realizar cortes en los bordes de la quemadura, y eso ayuda a librar la presión y permite que los tejidos se expandan sin esfuerzo. Tenemos las lesiones inhalatorias por humo. Los pacientes que están en incendios y expuestos al humo son propensos a lesiones inhalatorias por humo, vapor, aire caliente, gases tóxicos, humos tóxicos que provocan las lesiones de la vía aérea. Las personas que están en espacios confinados, por ejemplo, en incendios estructurales, presentan confusión, quemaduras en cara, tórax, cejas, vellos de la nariz y barba chamuscadas, también hollín en esputo, ronquera o estridor al hablar, que estas se ocasionan por las lesiones de humo. La orofaringe se edematiza y las regiones braquiales y el parenquima pulmonar también. El proceso de intercambio de gases se perjudica, y con la edematización de la orofaringe es difícil la intubación supraglótica. La lesión inhalatoria por gases tóxicos, tenemos como gases tóxicos principales el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, resultante de la combustión incompleta de la madera, papel y algodón. Este gas se une con facilidad a la hemoglobina cuando es inhalado, provocando la toxicidad y la muerte por hipoxia. La inhalación de este gas produce que los órganos que demandan más oxígeno mueran por hipoxia. Primero puede causar cefalea, confusión, llevándonos a la inconsciencia y después a la muerte.
Un signo tardío de la inhalación de monóxido de carbono es la coloración rojo cereza en la piel. En la intoxicación por monóxido de carbono podemos ver también que en nuestro saturador la saturación nos da en un 100%, ya que el saturador mide los niveles de gases en la hemoglobina y en ese caso deberíamos hacer una capnografía. En el cianuro de hidrógeno, ese es un gas que impide el proceso celular de energía y también de las células que usan oxígeno, provocando una hipoxia hística, y la lectura del oxígeno puede ser normal, aunque el paciente puede morir, que es lo que pasa igual con el monóxido de carbono. El tratamiento es administración del antídoto, que es hidrocoxobalamina, con el propósito de este antídoto es inducir la formación de un segundo tóxico que se une con el cianuro y permite que el cuerpo lo metabolice y lo excrete lentamente. Tenemos las lesiones pulmonares inducidas por sustancias tóxicas. El humo es un producto de la combustión incompleta, esto es, que está compuesto químicamente por partículas pequeñas. Las sustancias químicas en el humo reaccionan con el epitelio de la tráquea y los pulmones y dañan las células de las vías respiratorias. En las vías respiratorias, las células mueren, dando como resultado el aumento de secreciones, taponamiento de la vía aérea con moco y posterior neumonía que ponen obviamente en riesgo la vida. Los compuestos como el amoníaco, el cloruro de hidrógeno, el dióxido de azufre forman ácidos corrosivos y alcálisis cuando se inhalan y reaccionan con el agua. Estas sustancias causan necrosis de las células epiteliales que revisten la tráquea y los bronquios. Al igual que las lesiones inhalatorias por gases tóxicos o por humo, en las lesiones pulmonares es difícil la intubación endotraqueal, ya que existe edema de glotis y también por la bronquitis dificulta la visibilidad del tubo endotraqueal. El tratamiento prehospitalario para la lesión pulmonar producida por sustancias tóxicas, como dije anteriormente, hay que determinar la necesidad de intubación orotraqueal. Hay que reevaluar continuamente la permeabilidad de la vía aérea y detectar el desarrollo de signos de obstrucción. Los pacientes con inhalación de humo deben transportarse a una unidad de quemados, incluso la ausencia de quemaduras subcutáneas. En caso de tiempos prolongados, el transporte debe considerarse acudir a una agencia sanitaria con capacidad para proveer el tratamiento definitivo de la vía aérea. En algunos centros se trata con un gran volumen de pacientes por inhalación de humo, donde ofrecen formas únicas de ventilación mecánica y en ocasiones la oxigenoterapia o el tratamiento en la cámara hiperbárica. Con grabar. Lesión por frío. Esta lesión es el resultado de la congelación directa del tejido o la exposición crónica a temperaturas muy bajas. Es una lesión muy grave, ya que es causada por la formación directa de cristales de hielo en el entorno celular. Esto va a desencadenar a la deshidratación y oclusión microvascular, posteriormente al cambio de dirección osmótica, vasoconstricción transitoria, edema progresivo, pérdida del movimiento con progreso hasta la necrosis tisular y la gangrena. El tratamiento inicial para la lesión por congelación es el calentamiento rápido de los tejidos afectados. Se puede lograr el recalentamiento rápido por inmersión del tejido en un contenedor grande con agua caliente a 40 a 42 grados centígrados y se deben administrar analgésicos, ya que este proceso puede causar mucho dolor. Después se debe lograr calentar, se debe limpiar y secar cuidadosamente con gases estériles para evitar las infecciones o dañar más partes afectadas. También se debe elevar la parte afectada para disminuir al mínimo el edema y finalmente tener mucho cuidado para evitar la ulceración por presión.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son lesiones por quemaduras en abuso infantil. Es importante lograr identificar el tipo de quemadura dentro de lo que son el abuso infantil, puesto que, como anteriormente se mencionó, las lesiones de quemaduras pueden ser accidentales o pueden ser intencionales. ¿A qué entran en este caso? Bueno, es importante mencionar que las quemaduras en abuso infantil son más frecuentes en niños de 1 a 2 años de edad debido a una inmersión forzada como forma de castigo durante el entrenamiento para el uso del baño. También es importante cómo podemos diferenciar la quemadura intencional. Y es sobre todo en esta se presenta lo que son las quemaduras en guante y lo que son las quemaduras en tobillera. Generalmente se consideran, se las puede identificar ya que son lesiones con bordes bien definidos. También este tipo de quemaduras básicamente son un indicativo de que el niño sufre maltrato físico bastante visible. En estos casos es importante comunicar lo que es Policía Nacional y que estos, junto con la autoridad pertinente, realicen todo el seguimiento necesario para poder evitar este tipo de incidentes, ya que el abuso infantil durante estos periodos y sobre todo en niños es muy crítico y se ve bastante en lo que es la población, por lo cual se debería seguir un tratamiento, es decir, un seguimiento al caso cuando se presenta este tipo de lesiones. Quemaduras por contacto. Las quemaduras por contacto más se presentan en niños, ya sea de manera intencional o accidental. Puede ser un ejemplo que una olla hirviendo, el niño vaya a la cocina y se le caiga encima. Esto puede provocar una quemadura. Esto puede ser, la quemadura va a ser profunda y con sus bordes irregulares. Va a tener sus líneas bien definidas entre el tejido quemado y con el tejido sano. Al igual también las quemaduras en abuso infantil. Esto se presenta en mayor número por maltrato generalmente. Estas quemaduras se dan por planchas o por pinzas rizados del cabello, radiadores, ollas o sartenes. Ahora vamos a hablar sobre lo que son quemaduras por radiación. Estas generalmente son quemaduras que se presentan en áreas industriales o por detonación de armas nucleares. Comúnmente son muy peligrosas tanto para la vida de cada persona. Las probabilidades de vivir son muy pocas. Además, son peligrosas para el personal de atención prehospitalaria que no tenga el conocimiento adecuado para manejar este tipo de quemaduras. Generalmente, las personas con este tipo de quemaduras por radiación son poco fiables a la vida. También se produce de diversas formas, ya que la radiación donde el cuerpo absorbe determinada cantidad de energía, ya sea electromagnética, rayos X o rayos gamma, que pueden afectar. Generalmente estas personas tienden a ser tratadas por personas capacitadas para la atención prehospitalaria dentro de esta área, ya que el cuerpo, a pesar de que fue impactado, sigue emitiendo radiación. Son aquellas que se producen por productos químicos, ácidos o alcalinos. Esto es, depende el pH del producto químico. La gravedad de las lesiones causadas por esto se determina en la naturaleza de la sustancia, concentración y mecanismo de acción. Se tiene que existen varios tipos de productos químicos entre los grupos de los ácidos que provocan daño en el tejido por la penetración. Las sustancias alcalinas que disuelven las proteínas de los tejidos, las sustancias orgánicas que causan ruptura de la arquitectura de la célula y las sustancias inorgánicas que se mantienen fuera de la célula. Para tratar las quemaduras químicas se refiere a enjuagar la zona con abundante agua, ya que al momento de enjuagar con abundante agua hacemos que el residuo de los productos químicos salgan de nuestro cuerpo, lo cual también tenemos que tener en cuenta que debemos hacer que no se forme un charco con el químico, con el agua con el que estamos lavando o enjuagando la zona afectada, ya que podríamos generar más daño. El tratamiento prehospitalario, como lo dije, primero tenemos que asegurar la seguridad del personal y del escenario.
determinar si se necesita algún tipo de traje especial o un equipo de respiración autónoma. En el traje puede ser los trajes que utilizan las personas que están especializadas en hazmat, que son los encargados de manejar los agentes químicos. El personal con entrenamiento especial, y hay que evitar la contaminación del equipo y los vehículos de urgencia y obtener la identificación del producto químico tan pronto sea posible para poder empezar con su tratamiento. El paso primordial en esto es retirar y desechar toda la ropa del paciente y lavar la zona afectada con copiosas cantidades de agua, como lo dije anteriormente, de esta manera, cuando enjuagamos con copiosas cantidades de agua, hacemos que el producto químico salga del cuerpo y por lo tanto no genere más daño. Quemaduras químicas oculares se presentan generalmente por explosión de un alcálisis que provoca irritación y pone en peligro la visión. Ante este tipo de quemaduras oculares se debe colocar una lente de Morgan y en caso de no contar con este equipo de Beneclis se debe irrigar continuamente. Además, se coloca analgesia oftálmica como la procaína. En las exposiciones a químicos específicos son quemaduras causadas por productos como la gasolina, el queroxeno, el cloro, el cemento de alcalinos, entre otros que producen irritabilidad en la dermis hasta una necrosis. Dependiendo del producto al que fue expuesto, se debe tener en consideraciones para su manejo, para el paciente y el personal APH, evitando por desconocimiento las sustancias de manejo y su manejo para no convertirse en víctimas. Por ejemplo, hay algunos productos químicos que a su contacto con el agua reaccionan, entonces es más peligroso, se genera una quemadura más grande y haríamos más daño al paciente. Es por eso que debemos enfocar nuestro tratamiento, depende del producto al que fue expuesto. Eso es todo, muchas gracias.